Ayer Mónica Rincón hizo una larga entrevista al ex senador Saldívar, demócrata cristiano, en donde lo principal de la entrevista tenía que ver con las razones de por qué la democracia cristiana eh, y su directiva se opone a apoyar a la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, en la próxima elección presidencial. El partido, según las expresiones de Saldívar, busca en el fondo evaluar un pacto electoral para el Parlamento, pero desechar la posibilidad, en principio, de apoyar tanto a Jara como a alguien de derecha, algún candidato de derecha, sea Evelyn Matei o Kast, José Antonio Kast. Entonces, básicamente, la entrevista fue larga y, digamos, giró en torno a esa idea central. El senador dijo algo que yo comenté hace unas semanas atrás y que es algo muy obvio que a veces la gente pasa por alto. Y es que la democracia cristiana, como dijo el propio Saldívar ayer, es un partido que nace para ser una alternativa entre eh, la derecha, a la cual de alguna manera entiende e identifica como esencialmente capitalista, y a la izquierda marxista. Entonces, en esa dicotomía, digamos, en esas dos alternativas, dicen ellos que nace la democracia cristiana como una vía intermedia. Hay que decir que eh, uno podría plantearlo en términos más simples y uno podría decir que, digamos, haciendo quizás un poco, digamos, no hablando tan correctamente, pero uno podría decir que una, una persona de derecha a secas del mundo de los agricultores, de la Sociedad Nacional de Agricultura de larga data desde los tiempos de la fundación de Chile, son gente de derecha, conservadores, básicamente eso. De ahí hay una rama que es de corte liberal, digamos, ¿cierto? Que, digamos, se desancla de esta vinculación con la tierra y con el mundo agrícola y que se orienta más, digamos, hacia actividades comerciales o industriales y que, como digo, forman esta variante política que es más de corte liberal. Eh, pero la democracia cristiana siempre está mirando dos polos, el polo de la derecha, capitalista, y el polo de la izquierda, marxista. Entonces, hay una manera, como digo, de caracterizarla y es que uno podría también ponerlo en términos sencillos, muy gruesos, ¿cierto? Y decir que eh, la democracia cristiana es como esta agrupación, es como Techo para Chile, digamos, ¿ya? Nace como estos Techo para Chile, o sea, una agrupación de gente joven que pertenece, tiene raigambre en esta derecha a secas, ¿ya? Vinculada al mundo de la agricultura, pero que tiene ciertos afanes clericales, ¿ya? Que son propios, digamos, de la antigüedad, digamos, son propios de la iglesia, de la escuela cínica, de la justicia social, ¿verdad? Y que afanan entonces como una suerte de eh, derecha, como la tradicional, pero de corte clerical, de corte eclesiástico, ¿ya? Y ahí están todos sus afanes, digamos, ¿ya? De la reforma con muchas ideas bien intencionadas, ¿ya? Pero que no se puede negar que eh, provocan y han provocado a lo largo de la historia problemas importantes en Chile.
por de pronto, en el siglo pasado, como se muestra, los cambios que provocó la reforma agraria, que a la larga terminaron también influyendo en el golpe de Estado. Eso por una parte. Y recuperada la democracia, digamos que su ley indígena y su legislación, su ley indígena, su legislación sobre crear una institucionalidad medioambiental, su legislación sobre la ley Lafkenche, su reforma al sistema procesal chileno, a la justicia, todas han dado, no quiere decir que todas sean malas ni que no hayan sido necesarias las reformas. Sin embargo, todas han generado problemas más que soluciones, digamos. O sea, intentan modificar, mejorar la situación del país, pero a la larga las mejoras parecen ser siempre menores que los problemas y los daños que a la larga terminan provocando, ¿ya? Eh, y esto tiene un efecto muy práctico también en la política, porque resulta de que la Iglesia, que uno podría decir la protestante y la católica es de antigua data, es anterior a la protestante y tiene toda esta tradición que la vincula con la antigüedad y con la Edad Media. Entonces, por ahí corre esta vertiente, ¿cierto? O esta savia de la justicia social y de la escuela cínica, ¿cierto? Que pasa a través de los siglos hasta llegar a la época actual. Entonces, a través de el dominio que tiene la Iglesia en la educación chilena, estos conceptos y este espíritu, como digo, de escuela cínica, de la justicia social, de la oposición al capitalismo, tiende a echar raíces y a manifestarse en las cátedras que dan los profesores en sus distintas universidades, sean universidades asociadas directamente con credos religiosos o de la iglesia como la pontificia o incluso en las universidades laicas también, ¿ya? Eso es así. Entonces, no es de extrañar que nosotros veamos que, por ejemplo, yo publiqué ayer algo relacionado con, subí aquí a esta red de X, el PIB a propósito de la Estrategia Regional de Desarrollo del Biobío, pero de todas las regiones del país, cómo el PIB regional ha venido cayendo a través de los últimos años. Sin embargo, cuando uno mira la estrategia regional y el plan regulador de ordenamiento territorial de la región, uno observa que es básicamente, eh, eh, digamos, muy conservador y que en definitiva lo que hace es de alguna manera congelar los distintos desarrollos y capacidades productivas que tienen las distintas provincias de la región para modernizarse y entonces elevar el bienestar, la calidad de vida de las personas que allí viven. Entonces, por una parte, en los documentos que se crean y en los instrumentos se pone la calidad de vida en primer lugar, pero se le da la espalda a los cambios que se requieren, a la modernización que se requiere de estos territorios, tanto administrativamente como en términos productivos, ¿cierto?, de desarrollo económico, para efectivamente poder alcanzar esa anhelada calidad de vida o bienestar que se quisiera, porque de lo contrario, la región y estos territorios y estas provincias y las comunas que forman estas provincias quedan dependientes de los dineros que se derivan del gobierno central y o el gobierno regional. Pero esos gobiernos siempre van a ser, esos dineros siempre van a ser reducidos, esos recursos, porque las zonas que están rezagadas, que son zonas agrícolas eh, o forestales o qué sé yo, que son rurales, zonas rurales, tienen poca densidad poblacional y por lo tanto desde el punto de vista político no son
atractivas para que el político invierta en esos lugares, digamos. Entonces, los beneficios se concentran en las zonas urbanas donde está la masa votante, la masa que elige a las autoridades políticas, ¿ya? Y entonces no hay cómo, digamos, modificar la situación que viven esas zonas rurales chilenas. Y esto todo sale de las universidades, digamos, ¿ya? Y de sus escuelas de ciencia política. Ahora, afortunadamente, no todas, la iglesia efectivamente tiene esta fuerte influencia sobre la educación, pero hay también, digamos, dentro de la misma iglesia, así como existe la izquierda cristiana, está también una posición que es más bien no capitalista, pero que es más bien, digamos, que no adopta, digamos, un ataque frontal y no ve el capitalismo como un enemigo en sí, digamos, ¿ya? Porque hay que decir algo respecto de esta idea de una idea muy básica, pero nuclear, de lo que es el capitalismo y que uno puede entender por qué la iglesia se opone a él, ¿ya? El capitalismo básicamente lo que hace es decir, mire, el capital es lo más importante para el desarrollo y para, digamos, el mundo moderno. Nada tiene tanto valor como el capital en sí mismo y por lo tanto se establece como una suerte de adoración al capital. Y esto, claro, si uno lo mira desde el punto de vista de la óptica cristiana, es contrario, digamos, a las enseñanzas del Evangelio, ¿cierto? Donde la persona, su espíritu, es lo que de alguna manera orienta el quehacer y la salvación de las personas. Entonces, desde esa perspectiva, uno comprende que se rechace, digamos, el capitalismo en ese sentido. Pero el capitalismo, si uno lo mira no como lo más importante, como el valor supremo que debe regir la conducta y la acción de las personas y todo lo que es las relaciones sociales, evidentemente que es útil en el sentido de que implica, eh, en primer lugar, es una concepción moderna que abandona las ideas de la antigüedad, no todas, pero parte de los modos de la antigüedad y de la Edad Media, ¿ya? Entonces, de alguna manera, negar el capitalismo inevitablemente significa también negar la modernidad. Y negar la modernidad es lo que uno encuentra cuando uno observa, como digo, los instrumentos, como son el Plan Regulador de Ordenamiento Territorial en el caso de la región del Biobío y la Estrategia Regional de Desarrollo, que como digo, ambos tienden a congelar cualquier progreso, cualquier avance de nuevos desarrollos que requieran importantes dosis de capital para poder, digamos, implementarse y para que la gente pueda tener, digamos, más allá de sus economías de subsistencia, eh, ingresos que le permitan vivir adecuadamente y protección de salud y protección social, o sea, trabajo formal, ¿de acuerdo? Porque nosotros lo vemos a diario, digamos, toda esta, está bien defender a los pequeños y medianos empresarios en la medida en que constituyen un trabajo formal. Pero cuando uno celebra, digamos, como se ha hecho en el último tiempo, tanto por ejemplo, la pesca artesanal, uno se da cuenta que hay mucha informalidad, hay mucho dinero, se venden, digamos, derechos que se reclaman como necesidad, digamos, para poder sobrevivir y sin embargo, una vez que los derechos se obtienen a través de regulación, luego se le venden a las empresas para que ellas hagan uso de la captura y explotación de esos recursos. De modo que no estamos hablando precisamente de gente que lo que está buscando es subsistencia, por una parte, ¿cierto? Eh, y también es importante decir que, por ejemplo, es afortunado que la Pontificia Universidad Católica de Chile haya enviado en su momento a estos jóvenes a estudiar a la escuela de Chicago, ¿cierto? Los famosos Chicago Boys. Porque de alguna manera
esa iglesia se distancia, digamos, de esta teología de la liberación y de esta izquierda cristiana y de este humanismo cristiano que tiene cara de nerd simpático, como el actual presidente, diputado y presidente, ¿cierto?, de la Acción Humanista, que básicamente ha votado todas las leyes contra, ayer lo comentaban también en un programa de televisión, todas las leyes que tienden y que han buscado evitar los actos terroristas y de violencia y incendiarios que han ocurrido, los han votado. Todos esos proyectos de ley Naim Retamal, etcétera, la mayor parte, si no todos, los han votado en contra. Entonces, básicamente, es gente que tiene cara de buena, que declama, digamos, muy buenas intenciones, pero que en términos políticos han estado detrás de todos estos grupos subversivos y de toda la violencia que está detrás de la educación secundaria y de la educación universitaria, digamos. ¿Ya? Ellos son un soporte político de toda esa actividad que se ejerce contra el orden público y contra el Estado. Entonces, como decía, la Universidad Católica, en ese sentido, al haber enviado a estos jóvenes a perfeccionarse a la Universidad de Chicago, lo que hace ahí es separarse, digamos, de esta otra rama de la iglesia que podríamos decir de izquierda cristiana, que es esta, como digo, sediciosa, que participa normalmente protegiendo las actividades violentistas y, digamos, evitando que impere el orden, digamos, necesario en una sociedad que se considera decente y moderna, ¿ya? Y esta gente que fue a estudiar a Chicago es muy importante para Chile porque estuvo detrás de la modernización que Chile tuvo, ¿ya? Y esa escuela, además ¿cómo se llama?, de Chicago, se trata de economía moderna, que a diferencia de las otras ciencias sociales, es la que más ha logrado, digamos, por la forma en que se ha ordenado y fundamentado, es la que ha logrado mayores éxitos como conocimiento acumulado respecto de lo que se puede llamar propiamente ciencia, respecto de las otras ramas que forman las ciencias sociales, ¿cierto? Y ahí tenemos, no sé, hablemos de periodismo, sociología, ciencia política, etc. Entonces, ha sido objeto de ataque, pero justamente ha sido objeto de ataque porque lo que ha buscado es la modernización del país. Y ese es el problema que Chile debe enfrentar. Nosotros tenemos una modernización a media, que es la que se implementó durante el régimen militar y los gobiernos sucesivos de la Concertación hasta quizás el primer gobierno de Michelle Bachelet, quizás hasta ahí. Y luego lo que tenemos, digamos, son, como digo, la, la como se dice, digamos, entraron entraron en práctica esta institucionalidad que se creó tanto medioambiental como indígena, y eso, digamos, empezó a poner cada vez más trabas y problemas para el desarrollo tanto de las distintas regiones del país. Entonces, ese proceso que había sido exitoso quedó truncho y eso es lo que debemos retomar. Y lo que estoy diciendo aquí es que muchas de las casas de estudios de Chile, en donde se dan las clases de sociología, ciencia política, periodismo, etcétera, ni hablar de las pedagogías, atentan contra la modernización. Y eso es lo que uno encuentra cuando uno lee estos instrumentos, como digo, de Plan Regional de Ordenamiento Territorial de ACEPROT, y también cuando uno revisa las estrategias regional de desarrollo, que básicamente son pura cháchara. ¿Y de dónde vienen estos documentos? Bueno, estos documentos tienen participación de cuerpos universitarios, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que se va a buscar a las universidades fundamentos, digamos, para frenar la modernización. Claro, tiene algunas ventajas, hay algunos ganadores, pues básicamente hay dos. Ganan los que quieren conservar una
cierta estructura o autoridad que era propia del mundo medieval, o como en el caso del mundo indígena defiende este escritor, este literato chileno, no me recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero que defiende la vinculación de los pueblos originarios con el reino de España, digamos. O sea, él, este literato, digamos, mapuche, eh, preferiría, digamos, tener en vez del Estado de Chile que Chile fuera dependiente de la monarquía, digamos, ¿ya? Eso le parecería a él, de lo que uno lee y lo que uno entiende, que sería mucho mejor. Entonces, hay gente que reclama una autoridad y un poder y que esto lo trató bien de alguna manera Max Weber, digamos, ya el dominio que existe bajo la sociedad tradicional. Y entonces esta gente eh, se manifiesta, digamos, ya en estos instrumentos y ahí los ha dejado plasmados sus intenciones y ahí quedó, digamos, ¿ya? Y por el otro lado hay agentes económicos importantes que en la situación actual se favorecieron y ayudaron a la modernización del Estado, pero hoy día, digamos, a la modernización del Estado y del país, pero hoy día están en una situación de básicamente buscar asegurar sus negocios, la operación de sus negocios, y por lo tanto se suman a estos otros que quieren mantener el status quo. Pero lo que en la práctica ha ocurrido es que se ha frenado en la modernización que Chile necesita para desarrollar nuevas empresas capitalistas para poder incorporar a más gente que al trabajo formal, etcétera. Eso es es lo que uno puede decir, lo que uno puede leer, lo que uno encuentra, lo que uno ve, y por lo tanto, lo que hay que hacer entonces es que necesitamos que en primer lugar, las universidades revisen sus programas, revisen las cátedras que están dando sus profesores, porque no puede ser, digamos, de que con tal de asegurar digamos, unos negocios que funcionan y que son exitosos, y con tal de asegurar su operatividad, digamos, su operación en el largo plazo, su sustentabilidad, y por el otro lado, digamos, queriendo beneficiar el status quo y